Bueno, hoy vamos a hablar del segundo tema que corresponde al desarrollo del rostro, el paladar y la lengua, que sería una continuación de lo que vimos la semana anterior, que fue desarrollo de las extremidades cefálicas. Vamos a empezar a familiarizarnos con algunos conceptos que deberían conocer, que corresponderían a todo lo que fue la parte 1, la embriología. La embriología es el estudio de las etapas prenatales del desarrollo. Prenatales, logía es el estudio y embrio es el estudio del embrión, que comprende estrictamente las 8 semanas o las 8 primeras semanas del desarrollo embrionario. Y la organogénesis, todo lo que termina en génesis es origen de los órganos. Los órganos, hay que recordar que el conjunto de células formaban tejidos, el conjunto de tejidos formaban órganos, el conjunto de órganos formaban sistemas. Bueno, toda esta organogénesis es el origen de la formación de esos órganos en el periodo fetal. El desarrollo y el crecimiento, otros dos conceptos que también deberíamos conocer. El desarrollo, que son procesos de cambios morfológicos. Cuando hablamos de morfológicos es de forma, estructurales, de estructuras y funcionales, de acuerdo al funcionamiento de cada uno de estos órganos o de cada tejido de los cuales estamos hablando. Y el crecimiento, obviamente, como la palabra lo dice, es el aumento del tamaño de esos órganos, aparatos y sistemas. Todo esto se realiza o se desarrolla en un momento determinado, que lo veremos a continuación. Acá tenemos en el desarrollo que tenemos dos etapas, una etapa prenatal y una etapa postnatal. Prenatal es antes del nacimiento y la postnatal, obviamente, es posterior al nacimiento. El desarrollo en el periodo prenatal consta de dos etapas, una etapa embrionaria y una etapa fetal. Y en la postnatal consta de varias etapas, como es la neonatal, la lactancia, la infancia, la pubertad, la adolescencia, la adultez, la madurez y la senilidad. Bueno, acá lo que vamos a explicar rápidamente son cada una de ellas, en las etapas del desarrollo, la prenatal, el periodo embrionario, que es de la formación del cigoto. El cigoto se formaba cuando en la fusión del pronúcleo masculino y el pronúcleo femenino, que abarcaba hasta la 8ª semana del desarrollo, donde comprende cambios morfológicos en la histogénesis y en la organogénesis. Recordar, morfogénesis, la morfogénesis será cambio de forma, el origen de la forma, histogénesis de los órganos y tejidos, y la organogénesis, como lo habíamos dicho anteriormente. En el periodo fetal va de la semana 9 hasta el nacimiento. Fetal, entonces, si volvemos a repetir, tenemos dos periodos bien marcados, un embrionario y uno fetal. El embrionario llega hasta la 8ª semana del desarrollo, que va desde el cigoto hasta la 8ª semana. A partir de la 8ª semana, 9ª semana del desarrollo, hablamos de un feto o de un periodo fetal, que comprende el desarrollo y el crecimiento de los aparatos y sistemas. Bueno, acá lo que estamos marcando es todo el desarrollo, todo lo que sería el desarrollo en los diferentes periodos. Un periodo embrionario, y ya comenzamos con el periodo fetal. Periodo fetal donde comienza el crecimiento. Bien, en otras etapas del desarrollo, en la postnatal, a saber, para que lo conozcamos, en la etapa neonatal son las primeras 4 semanas, la lactancia que va desde el primer mes al primer año, en ciertas ocasiones se extiende bastante más, donde hay madres muy permisivas, que le dan la mamadera a los chicos hasta los 6-7 años. Una infancia que va del primer año al 6º año, donde vamos a tener la dentición completa temporaria, y lo que debemos conocer es que en el sexto mes obviamente de vida de la infancia, en la infancia aparece el primer molar permanente. La segunda infancia, que va de los 7 años a los 13 años, donde vamos a tener una dentición mixta. ¿Qué significa una dentición mixta? Donde vamos a tener la presencia de piezas dentarias temporarias y piezas dentarias permanentes. No siempre es así, existen muchos cambios, esto se toma mediante parámetros, mediante estadísticas, pero generalmente se dan en estos tiempos. En la pubertad que abarca de los 11 o 12 años a los 14 años, en los hombres
o en las mujeres difieren en algunos meses o en algunos años, donde existe la maduración de los órganos sexuales y la aparición de los caracteres sexuales secundarios. Cuando hablamos de caracteres sexuales secundarios, hablamos del crecimiento de ciertas partes del organismo. En la adolescencia, que va de los 14 a los 18 años, a veces la adolescencia se extiende mucho más en gran parte de los chicos, donde alcanzan la madurez sexual e intelectual y aparece a los 18 años el tercer molar. Esto será tema de clases posteriores, donde vamos a explicar bien la cronología de la dentición, tanto temporaria como permanente. La adultez, que abarca de los 20 años aproximadamente hasta los 35 años, donde termina la osificación y el crecimiento. O sea que ya a partir, hay muchos autores que dicen que se detiene el crecimiento a los 21 años, otros a los 20 años, otros a los 25 años, es cuando se termina el crecimiento, se detiene el crecimiento y se termina la osificación. Y por último, la madurez y la senilidad. Esta senilidad es a lo que muchos de nosotros no queremos llegar, pero lamentablemente llega. Bien, acá otra vez vamos a repetir algunos conceptos rápidamente, los voy a nombrar, no voy a entrar en detalles ni a explicar ninguno de ellos. Son los mecanismos biológicos del desarrollo, donde se produce a nivel celular y a nivel tisular y orgánico. Cuando hablamos a nivel celular es de células en sí, donde hay proliferación, diferenciación, migración y apoptosis. Ya lo dijimos en la clase anterior. Tenemos que empezar a familiarizarnos con esta terminología. En todos los temas sucesivos los vamos a citar en varias ocasiones. Y a nivel celular, donde vamos a tener también inducción, otra de las palabras a tener en cuenta por el significado y por las veces que vamos a repetirlo, por la presencia de este cambio en el desarrollo a nivel tisular y orgánico, en lo que son los tejidos dentarios. Entonces, inducción, morfogénesis, volvemos, génesis es el origen de la forma, y la involución o regresión. Todos estos términos los repetimos y los vamos a repetir en reiteradas ocasiones, porque son terminología que vamos a citar en los tejidos dentarios. Bueno, esto sería la proliferación. No vamos a entrar en detalles con respecto a la proliferación, a la diferenciación. Lo que sí debemos tener en cuenta, que todo parte de una célula, que es la célula madre, que de ella se diferencian los diferentes tipos celulares. Seguimos. A nivel de la diferenciación, volvemos a lo mismo, donde teníamos las células totipotentes, las células pluripotentes, las multipotentes, las monopotentes, todos tipos celulares. Bien, la migración, otro término muy importante, la migración, ya también lo he citado en el tema anterior, donde encontrábamos unas células que eran las células de la cresta neural, que migraban al primer arco branquial o primer arco faríngeo, y se desarrollaban en un lugar determinado, que eran los maxilares, donde iba a dar origen a gran parte de los tejidos dentarios. Lo veremos a continuación. Bien, la apoptosis, que es la muerte celular programada, también lo vamos a tener presente en la membrana bucofaríngea, de la cual vamos a hablar en un ratito, en la erupción dentaria, cuando la pieza dentaria erupciona. Hay una membrana que se denomina membrana de Naschmidt, que se produce esta apoptosis, o sea, esta muerte celular programada. Y en algunos otros lugares más, que los veremos a continuación, o ya lo hemos visto en temas anteriores. Bien, la inducción era la influencia de un grupo de células, de una célula o tejidos sobre otros. Lo vimos bien clarito en este esquema cuando dijimos que la notocorda, esta estructura de forma cilíndrica, inducía a la formación de lo que íbamos a encontrar en forma definida como el tubo neural. Bien, la morfogénesis, obviamente morfogénesis, y repito hasta el cansancio, génesis es el origen de la forma. Este embrión empieza a adquirir forma
en este lugar, esto ya lo vimos en el Power anterior, donde se producía un plegamiento céfalo-caudal. En este periodo, recordar que teníamos mayor desarrollo de lo que era la porción cefálica con la porción caudal. Esto que tenemos acá es una prominencia, que es la prominencia cardíaca, prominencia frontal. Entre las dos aparecía una nueva estructura, que es el estomodeo, la boca primitiva, y aparecían estos mamelones, que eran los arcos faringios, las bolsas y las hendiduras. Bien, a nivel tisular orgánico también la involución o regresión, como por ejemplo la notocorda. La notocorda, recordar que era una estructura que era transitoria, por ende esas células posteriormente sufrían apoptosis, o sea, desaparecían. No solamente la notocorda, sino también el saco vitelino. Teníamos un saco vitelino que era el saco vitelino primitivo, que después desaparecía, el saco vitelino definitivo. El timo es otro órgano que aproximadamente a los 15 años de edad comienza a involucionar, significa que sufre apoptosis las células que lo forman, y esta membrana bucofaringea, que es una membrana que tapiza el estomodeo, la boca primitiva, que lo vamos a explicar a continuación, que separaba la cavidad bucal del intestino anterior. Seguimos. En el desarrollo de la cabeza, voy a hablar un poquitito más rápido con respecto a esto porque ya son temas dados. Teníamos dos porciones, la porción neurocraniana y la porción visceral. En la porción neurocraniana teníamos mayor desarrollo de la porción neurocraniana en la etapa embrionaria, las estructuras óseas de sostén, la calota y el sistema nervioso cefálico, oídos, ojos y olfato. En la porción visceral, mayor desarrollo en el periodo fetal, en el feto, o sea, después de la 9ª semana, la nariz y las fosas nasales, temas que nos inquieta y que vamos a explicar a continuación, la formación de estos arcos con los plegamientos de las bolsas y de las hendiduras, y obviamente de la cavidad bucal primitiva o estomodeo. La porción neurocraniana, no vamos a entrar en detalle, ya lo explicamos anteriormente. Todos estos esquemas los vimos en el Power anterior, ¿sí? Donde terminábamos con la formación de la notocorda, tercera semana del desarrollo, formación de la placa surco y tubo neural, que ya lo vimos, células de la cresta neural. Al recordar las células de la cresta neural, ya las explicamos en temas anteriores. Seguimos con el neurocráneo, con la formación de los ojos, cuarta semana del desarrollo. Vemos todas las hojas germinativas y su desarrollo. Seguimos la formación de los oídos. A recordar que el oído se formaba de la primer hendidura que tenía un origen ectodérmico y daba por resultado el conducto auditivo externo. Ese conducto auditivo externo, si nosotros nos metíamos dentro del conducto auditivo externo, comenzaba el conducto auditivo medio, el oído medio y el oído interno, que eran el desarrollo de la primer bolsa. Seguimos y vamos a la porción visceral. En la porción visceral teníamos los arcos ya dados en el tema anterior, los surcos, las bolsas y sus derivados, la nariz y las fosas nasales y la cavidad bucal. Bien, los arcos que aparecían en el plegamiento cefalocaudal, fíjense la porción cefálica con respecto a la caudal. En este lugar aparecían estos mamelones que eran los arcos faringios. Si yo hago un cortecito y lo agrando y veo la parte interna, o sea, la parte frontal, voy a observar este esquema. Estamos hablando de la cuarta semana de vida intrauterina. Es un dato a tener en cuenta, porque en la cuarta semana, una vez que se formó o terminó de formarse la tercera hoja germinativa, el mesodermo, empiezan estos plegamientos, y en este plegamiento aparecían estas estructuras nuevas, donde vamos a tener desde el primer arco, los derivados del primer arco, que corresponden a los procesos maxilares y a los procesos mandibulares. Estos procesos mandibulares y procesos maxilares están en el centro, divididos o separados por una estructura que se denomina estomodeo. El estomodeo es la boca primitiva o cavidad bucal primitiva. En el fondo de esta
estructura denominada estomodeo, encontramos esa membrana bucofaringea. Si yo sigo hacia el interior, lo que voy a encontrar es la presencia del intestino anterior. El intestino anterior se formaba cuando se formaba el tubo neural. Esa membrana bucofaringea tiene un doble origen. Tiene un origen ectodérmico, por ende todo lo que se encuentra por delante de esa membrana bucofaringea, tapizando la cavidad bucal, ese epitelio tiene un origen ectodérmico, y todo lo que se encuentra por detrás de esa membrana bucofaringea tiene un origen endodérmico. ¿Qué significa esto? Que esta membrana tiene dos partes o dos grupos celulares diferentes. Una de origen ectodérmico hacia adelante, hacia la cavidad bucal, y uno de origen endodérmico hacia lo que sería la continuación del aparato digestivo primitivo, denominado en ese momento, me estoy tomando un mate, denominado intestino anterior. Bien, no solamente encontramos el estomodeo a los procesos maxilares y mandibulares, sino también a otro proceso que se denomina proceso frontal. Y hacia abajo encontramos esta prominencia que tenemos acá, que corresponde a la prominencia cardíaca. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estamos hablando de la cuarta semana del desarrollo. Un dato a tener en cuenta. Bien, esta es una vista lateral también de la región neurocraniana y de lo que es la región visceral. Región neurocraniana y visceral. Todo esto corresponde a la porción del neurocráneo, ¿sí? Acá tenemos un proceso que son los arcos, de los cuales van a derivar los dos procesos maxilares y mandibulares. Acá tenemos el estomodeo o boca primitiva. Bien, ¿qué lo tenemos acá? Esto mismo correspondería. Vesículas ópticas, que sería el futuro ojo, las hendiduras, donde me va a dar el conducto auditivo externo, la eminencia cardíaca, y acá empiezan a aparecer unas estructuras, una colección de células que van a formar algo que vamos a ver a continuación. Bien. La formación de los arcos, bolsas y hendiduras ya la conocen a partir de la cuarta semana. Se daban en el plegamiento cefalocaudal, céfalo-caudal, esto es lo que va a ser el cordón umbilical, los mamelones, que corresponden a los arcos, bolsas y hendiduras. Esto es un corte de esta parte, donde voy a tener los arcos, las bolsas tapizando esos arcos y los surcos o hendiduras tapizando la porción externa. Los arcos, origen mesodérmico, y por ende todo lo que da como resultado es de origen mesodérmico, las bolsas, todo lo que da origen endodérmico, y las hendiduras, que solamente esta alcanza su desarrollo total, origen ectodérmico. Seguimos. Acá tenemos un cuadrito donde dan todos los derivados de los arcos faríngeos. Bien. El desarrollo del viscerocráneo, derivado de los arcos faringios, acá tenemos todos los derivados de los arcos faringios, cada uno de estos arcos, primer arco, segundo arco, tercer arco, cuarto arco, acá me está marcando, cuarto y quinto arco, me están marcando cada uno de los resultados de esos arcos. Seguimos, no me voy a detener, estos ya son temas que ya fueron dados en la clase anterior. Seguimos, la formación de la glándula tiroides, temas dados de la clase anterior. Bien. Desarrollo del viscerocráneo derivado de las bolsas, recién vimos de los arcos, de las bolsas, también lo conocen, y acá empiezan a aparecer estructuras bastante bien definidas y que tenemos que tener en cuenta, por dos cuestiones. Primero, por las semanas, hago mucho hincapié en lo que son las semanas, debemos conocer qué es lo que va sucediendo en la semana. Y a otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, que todo esto, nosotros estamos partidos en el medio, y que todas las estructuras se unen en la línea media. Por ende, en la cuarta semana del desarrollo vamos a ver la formación de la nariz y las fosas nasales. Lo que sí vamos a empezar a hacer en este momento va a ser desarrollar el rostro. Desarrollo del rostro. En el desarrollo del rostro hablamos de las placodas olfatorias, o sea, de la formación de la nariz y de la formación de las fosas nasales. No solamente de estas estructuras, sino también que del labio superior, del labio inferior, de los carrillos, ¿sí? Y de lo que sería toda la parte del oído y de lo que sería la parte de los ojos.
En la cuarta semana del desarrollo aparecen unas estructuras denominadas placodas olfatorias que van a ser las futuras fosas nasales. A nivel de los procesos, a nivel del proceso frontal, primero nombro todas las estructuras que estamos viendo en este esquema. Tenemos un proceso que es el proceso frontal hasta la cuarta semana del desarrollo, cuando aparecen estas estructuras a los lados de ese proceso frontal, estas estructuras denominadas placodas olfatorias, que es una colección de células ectodérmicas. Ya no hablamos de un proceso frontal, sino que hablamos de un proceso frontonasal. Tenemos dos procesos maxilares y dos procesos mandibulares que son derivados del primer arco faríngeo. En el centro lo que encontramos es el estomodeo o boca primitiva, y tapizando ese fondo de esa boca primitiva encontramos a la membrana bucofaríngea. Más hacia la porción inferior encontramos esta prominencia, que es la prominencia frontal. Si yo este mismo esquema lo veo en un preparado, lo que voy a ver es que tengo un proceso que es el proceso frontal, donde a los lados comienzan a aparecer estas placodas, que son las placodas olfatorias. En el centro voy a tener el estomodeo, que corresponde a esta estructura. Más hacia abajo voy a encontrar a los procesos mandibulares, y más hacia afuera lo que voy a encontrar, o hacia la parte externa, lo que voy a encontrar son los procesos maxilares. Procesos maxilares, dos procesos mandibulares, proceso frontal. Con el advenimiento, con la presencia de estas estructuras denominadas placodas olfatorias, que en definitiva después comienzan a profundizarse y forman las fositas nasales, ya este proceso no se denomina más proceso frontonasal o prominencia frontal, sino se va a denominar proceso frontonasal. En la quinta semana del desarrollo aparecen, como decía anteriormente, las fosas nasales, los procesos nasales laterales o externos, los procesos nasales medios o internos. Si yo esto que estoy diciendo en la quinta semana, que es lo que aparece, lo muestro en este esquema, que esto es un preparado real, voy a decir que en el proceso frontal o prominencia frontal aparecen dos estructuras: las placodas olfatorias, que posteriormente se profundizan y forman las fosas nasales. Esas fositas nasales, o en las fositas nasales, hacia la parte interna aparecen dos procesos nuevos, que son los procesos nasales internos, medios, mediales, como lo quieran llamar de acuerdo a la literatura que lean. Procesos nasales internos, medios o mediales. Y hacia afuera, o hacia el exterior, o hacia los laterales, aparecen dos nuevos procesos, que son los procesos nasales externos o laterales. En el centro, repito, procesos, es muy importante entender esto porque estos procesos dan a la formación de gran parte de lo que es la cara. Procesos nasales internos hacia la línea media, procesos nasales externos hacia el exterior. Esto que tengo acá corresponde a los procesos maxilares, que se van acercando hacia la línea media porque en un punto se van a unir, no van a terminar de unirse como los procesos mandibulares. Procesos maxilares, procesos mandibulares provienen o son el resultado del primer arco branquial o primer arco faríngeo, perdónenme. Y en el centro de todos estos procesos aparece el estomodeo o la boca primitiva. En la quinta semana del desarrollo esa membrana bucofaríngea sufre lo que habíamos visto anteriormente, que era la apoptosis, que era la muerte celular programada. Si nosotros seguimos avanzando, y lo que tenemos que tener en cuenta que no solamente los cambios se producen a nivel superficial, sino que también se producen a nivel profundo. Pero por una cuestión didáctica explicamos primero la porción, los cambios estructurales de forma en la porción externa, y después explicamos lo mismo en la parte interior. Porque así como estamos avanzando en semanas, después vamos a hacer un retroceso para explicar qué se formaba en las mismas semanas, pero en la parte interna. Si nosotros seguimos avanzando al final de la quinta semana del desarrollo, ya vamos a ver que este proceso que anteriormente se denominaba proceso prominencia frontal, ya no se denomina prominencia frontal, sino que se denomina proceso frontonasal. ¿Por qué frontonasal? Porque tenemos la porción de lo que va a ser la futura frente y
esta estructura que son los procesos nasales. Los procesos nasales internos y los procesos nasales externos. En el centro, las placodas olfatorias, que ya podemos hablar de fosas olfatorias. Más hacia los costados, como les dije anteriormente, todo va hacia la línea media, todo esto crece hacia la línea media, lo que tenemos son las placodas de los cristalinos, que son los futuros ojos. Proceso nasal externo o lateral, proceso nasal interno. Proceso maxilar, que se viene acercando hacia la línea media, y los procesos mandibulares. Acá tenemos un corte de lo que es la prominencia cardíaca. En el fondo lo que encontramos es el estomodeo. Bien, esto es un preparado real, esto es un esquema. Si lo transferimos acá, sin todas las referencias, vemos que todo esto corresponde a la prominencia frontal, las fositas olfatorias, proceso nasal interno, proceso nasal externo, procesos maxilares, cuando hablamos de maxilares, futuro maxilar superior, procesos mandibulares, y fíjense cómo se comienzan a unirse en la línea media, boca primitiva. Al principio la boca parece una boca grande hasta que se termina de desarrollar y llegan a la ubicación y al tamaño que corresponde. Lo que tengo acá son el resto de mamelones. Esto era del primer arco, esto corresponde al segundo arco, al tercer arco y así sucesivamente. Prominencia frontal, prominencia cardíaca, que correspondería a esto. Bien, creo que vamos bien hasta ahí. Seguimos, acá lo mismo, fíjense en las semanas, avanzamos en las semanas y tenemos nada muy diferente a lo que teníamos, pero si prestamos atención vamos a ver qué es lo que sucedió en este sector especialmente. En todo lo que es la prominencia frontal, que ya no es prominencia frontal sino proceso, no hay grandes cambios, pero sí hay muchos cambios en esta parte. ¿Por qué? Porque todo vuelve y se sigue uniendo o fusionando en la línea media. Fíjense lo que pasó con los procesos nasales internos. Los procesos nasales internos comienzan a descender, ¿sí? Comienzan a descender, y la fusión de estos dos procesos nasales internos van a dar una nueva estructura que se denomina segmento intermaxilar. Estamos hablando de la sexta y séptima semana del desarrollo. Entre lo que es el proceso nasal externo y el proceso maxilar, aparece en este lugar una nueva estructura que es un conducto, que es el conducto lacrimonasal. Si yo observo acá, lo que voy a tener no son las orejas, sino que lo que van a hacer, estos son los ojos que se van a empezar a ubicar hacia la línea media. Esto asciende, cuando estos procesos descienden, todas las estructuras comienzan a ubicarse en la porción definida. Bien, entonces repetimos. Futura frente, proceso frontonasal, procesos nasales internos, fositas olfatorias, procesos nasales externos. Y fíjense lo que se me está fusionando en estos momentos, proceso nasal externo o lateral con el proceso maxilar. Estos dos procesos descienden, boca primitiva, proceso mandibular, casi fusionados en la línea media, y por debajo la eminencia cardíaca. Seguimos avanzando en semanas. Y fíjense lo que pasó con este descenso de los dos procesos nasales internos. Se fusionaron en la línea media y aparece esa estructura que les nombré anteriormente, que es el segmento intermaxilar. Ese segmento intermaxilar va a dar como resultado tres estructuras. Esas tres estructuras son el filtrum, que es parte del labio. Esto significa que el labio superior la va a formar solamente los dos procesos nasales internos. El filtrum, hacia el interior una estructura que es una parte alveolar donde van a estar los cuatro incisivos, y hacia atrás, hacia el paladar, una estructura triangular, de forma triangular, que va a ser el paladar primario, que vamos a ver a continuación. Bien, entonces, seguimos con la formación de las fosas nasales y de la nariz. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a decir que la punta de la nariz va a estar formada por procesos nasales internos. Las alas de la nariz van a estar formadas por la fusión de los procesos maxilares con el proceso nasal externo.
Si nosotros leemos rápidamente acá, dice que los procesos nasales medios, por eso yo tengo la característica de primero tratar de explicar y después leer para que se entienda lo que he explicado anteriormente. Los procesos nasales medios, faltaría nasales aquí, se unen entre sí con el proceso frontal. Originan la frente, que está más que claro, el dorso y la punta de la nariz. ¿Está claro entonces? La fusión de los dos procesos nasales internos forman la frente, forman el dorso y la punta de la nariz. Los procesos nasales laterales, que vemos en celeste en este lugar, se fusionan con los procesos maxilares, como veíamos anteriormente, y forman el ala de la nariz. ¿Y qué más? Y ese conducto que les nombré anteriormente, que es el conducto lacrimonasal o nasolagrimal. Los procesos nasales medios y laterales se fusionan por debajo de la fosita olfatoria. Bien, de esta forma, ¿qué quedó determinado o qué quedó formado? Quedó formado gran parte de lo que es el rostro, la nariz, la frente. Y fíjense los ojos cómo comienzan a ubicarse en la porción definida. ¿En qué semana estamos hablando? Estamos hablando de la 7ª semana del desarrollo aquí y 10ª semana del desarrollo aquí. O sea que todo comenzó en la 4ª semana, estamos llegando a la 10ª semana del desarrollo y casi estamos formados. Formación del rostro, como vimos anteriormente, el rostro se fusiona mediante procesos que son mecanismos de fusión. 2 mecanismos de fusión vamos a tener a continuación. Si yo lo hago rápido, esto vuelvo a repetir, hacemos un repaso de lo anterior. En la formación de la cara, 4ª semana del desarrollo, un proceso frontal, frontonasal cuando aparecían las placodas, el estomodeo, los procesos acá a los costados, los procesos maxilares, procesos mandibulares, eminencia cardíaca. En un esquema que se ve siempre mucho mejor, obviamente tapizando el estomodeo, ¿no es cierto? La boca primitiva. Proceso o prominencia frontal, ¿sí? Si yo esto quiero ver que es este mismo, yo lo transfiero acá, en este hay algo que está mal, porque acá dice proceso frontonasal, en la 4ª semana no tenemos los procesos o las placodas olfatorias, por ende estamos hablando de la prominencia frontal. Tenemos a los procesos maxilares, procesos mandibulares, eminencia cardíaca, estomodeo. Si seguimos, y fíjense esto, tenemos 2 tipos de mecanismos. Un mecanismo mediante una fusión aparente y otra que es la consolidación remodeladora o mesodermización. Los procesos nasales medios, estos 2 procesos nasales medios, se fusionan mediante un mesénquima en proliferación. Este mesénquima en proliferación hace que estas células superficiales se nivelen, o sea, un epitelio nivelado. Procesos nasales medios. Una de las preguntas del examen pueden llegar a ser ¿qué tipo de fusión presenta la unión de los 2 procesos nasales medios? La respuesta correcta sería una fusión, una consolidación remodeladora. Bien, seguimos. Vemos aquí cómo se va nivelando y se produce la consolidación remodeladora. En vez de ser una fusión aparente, sería una fusión aparente. Bien, otro de los mecanismos de fusión serían los procesos nasales externos con lo que es el proceso maxilar. Y ya la fusión es una fusión real o mesodermización. Fíjense que tenemos 2 procesos de diferente origen que se van a unir. Cuando se produce la unión, se produce esta consolidación. Un mesénquima en proliferación, en vez de elevar el epitelio, lo que hace es unirlos en un punto determinado. A este proceso o mecanismo de fusión se denomina fusión real o mesodermización, a diferencia de esta fusión que se denomina una fusión aparente o consolidación remodeladora. Es medio un trabalengua esto y es medio complicado. ¿En qué semana estamos? Estamos en la 6ª semana del desarrollo. ¿Está claro? 2 preguntas de examen posibles, siempre 6ª semana. A tener en cuenta en las semanas, por favor. Bien, todos los movimientos de la formación de la cara. Si yo lo leo rápidamente, voy a decir que los procesos maxilares crecen hacia arriba, los procesos maxilares crecen hacia arriba y adelante, por debajo del ojo y encima del estomodeo. Esto que parece un trabalengua, si yo lo voy leyendo y voy viendo el esquema, lo voy a sacar sin ningún tipo de problema.
Bien, seguimos. Dice, los procesos mandibulares se fusionan en la línea media y va a quedar o va a dar como resultado la formación de ¿qué? Del labio inferior y obviamente lo que sería la mandíbula o el maxilar inferior, futuro maxilar inferior. Los procesos mandibulares y maxilares se van a fusionar en la línea media y van a dar como resultado la formación de la mejilla. Las fosas olfatorias se acercan y por elevación se forma el dorso. Cuando se producía la fusión de estos dos procesos, se daba el dorso de la nariz y la punta de la nariz. O sea que estamos conformando parte de la nariz. El resto de la nariz, las alas de la nariz, se daban por la fusión de los procesos nasales externos y los procesos maxilares. Bien, de esta forma formamos el labio inferior, formamos el labio superior y formamos la nariz. Los procesos nasales medios forman el fintrum y lo que restaba del labio superior. Las zonas laterales del labio superior se daban por la fusión de estos procesos, de los procesos maxilares juntos con el nasal, naso lateral. Bien, acá tenemos todo un resumen en días de lo que va sucediendo, la formación del rostro, quinta semana, 10ª semana. Ya estamos en la 10ª semana, habíamos dicho que a partir de la 8ª semana entrábamos en el periodo fetal, o sea que ya este feto ya tiene forma definitiva, lo único que va a hacer de aquí hasta el nacimiento es crecer, aumentar de tamaño, desarrollarse. Bien, hasta aquí vimos todo lo que pasaba a nivel superficial. Ahora lo que vamos a ver es todo lo que pasa a nivel profundo, o sea, lo que vamos a desarrollar va a ser el desarrollo en la lengua y el paladar. Y volvemos a la misma semana, hablamos de la 5ª semana y hablamos de la 5ª semana. Hablamos de la 5ª semana y hablamos de los 3 meses. 3 meses aproximadamente son 20 semanas. 20 semanas. Más o menos. O sea que todo comienza en la 4ª semana y termina en la 20ª semana. ¿Cómo se forma el piso de la boca? Y si yo veo este esquema, yo ya sé y recuerdo cuando hablé de la formación de lo que eran los arcos, bolsas y hendiduras. Por ende, tenemos los arcos, tenemos las bolsas y tenemos las hendiduras. ¿Qué era lo que sucedía? En la parte interior, tapizando el piso de la boca, aparecían dos mamelones, que son las prominencias linguales laterales. En el centro aparece una estructura que es un tubérculo impar, casualmente denominado tubérculo impar. Todo proveniente del primer arco. En el desarrollo de las semanas subsiguientes tenemos un crecimiento de los procesos nasales laterales con respecto al tubérculo impar. Esos procesos nasales laterales comienzan a crecer hacia adelante para formar los 2/3 anteriores de la lengua. Si yo observo y trazo una línea, voy a ver que los 2/3 anteriores de la lengua están inervados por el primer arco faríngeo. Y el nervio que acompañaba al primer arco faríngeo era el quinto par craneal, denominado trigémino. Por ende, la inervación de los 2/3 anteriores de la lengua provienen del quinto par craneal. Lo que difiere de la raíz de la lengua. La raíz de la lengua está separada por una estructura con forma de V, que ya la veremos a continuación cuando veamos toda la formación y todas las mucosas de revestimiento y mucosas masticatoria y especializada, donde vamos a ver algunas estructuras que aparecen en esta V lingual, que esto corresponde a formar un surco terminal. En la fusión de los 2/3 anteriores con el tercio posterior aparece un agujero que se denomina agujero ciego, que puede llegar a cerrarse o no. Generalmente se cierra y no hay ningún inconveniente, pero si no es tema de patología y muy bien se los va a explicar Pablo Dorati. Pero fíjense que el tercio posterior de la lengua, la raíz de la lengua, está formado o está inervado por el segundo, el tercero y cuarto arco branquial. ¿Qué significa esto? Que la lengua tiene dos orígenes y tiene doble inervación.
De esta forma, empezamos en la 5ª semana del desarrollo a formar la lengua, terminamos en la 20ª semana de desarrollo de formar la lengua definitivamente. Seguimos y tenemos lo mismo, 20 semanas, como decíamos anteriormente. 20 semanas tenemos el desarrollo de la lengua, 2/3 anteriores, raíz de la lengua. Epiglotis y obviamente hacia abajo todo lo que correspondía a los derivados de las bolsas. Lengua en un corte real, en la 20 semana y en un esquema. Seguimos. Volvemos a la 5ª y 6ª semana donde vamos a ver el desarrollo del paladar primario. Y si nosotros recordamos, en este lugar, por la fusión de los dos procesos nasales laterales, nos daban 3 estructuras. El filtrum, procesos nasales laterales que descendían, formaban el filtrum a nivel superficial, los alvéolos para los 4 incisivos, los 2 centrales y laterales, y una estructura triangular denominado paladar primario. Si leo, voy a ver, esto obviamente, si yo estoy viendo este esquema, no estoy hablando de esto que tengo aquí o de un preparado, porque tengo las piezas dentarias. Yo lo que tendría que sacar serían las piezas dentarias, está más que claro, ¿no es cierto? O sea que esto es solamente para una buena explicación. Si yo leo aquí, voy a ver que tengo una parte del labio, el filtrum, los 4 incisivos, con los alvéolos para los 4 incisivos y una estructura triangular que es el paladar primario. Muy bien. Seguimos. Si vuelvo a leer aquí, voy a ver que decía el segmento intermaxilar, fusión de los procesos nasales internos. Y quedaban los 3 componentes que repetí hace 1 hora y hace 33 segundos. Bien, ahora lo que vamos a formar va a ser el paladar secundario. Significa que tenemos formado parte del rostro, tenemos formado parte de lo que es el paladar primario, y lo que vamos a formar ahora va a ser el paladar secundario. Formación del paladar secundario. Esto que es muy feo, es alguno de nosotros, a veces salimos rubio, morocho, pelirrojo, y grande, chiquito, alto, bajo, carones, bocones. Bueno, de todo esto sale algo bello, generalmente que es un bebé. Bueno, y vemos la formación de los procesos palatinos laterales y de las crestas palatinas. Vamos a formar el paladar secundario. Yo observo esto y yo ya tengo que saber muchos de los exámenes y de las pruebas que van a realizar, de los trabajos prácticos, van a ver todas estas imágenes. Lo que tienen que saber es a qué se refiere cada una de las imágenes. Esto está cortado, ¿no es cierto? Aquí tengo la prominencia frontal, la futura frente, pero sí teníamos los procesos nasales, el proceso frontonasal, las fosas olfatorias, los procesos nasales internos, los procesos nasales externos, el ojo que se acerca a la línea media, los procesos maxilares, los procesos mandibulares que ya se fusionaron en la línea media. Se formó el labio inferior, se formó parte de lo que va a ser el futuro maxilar, se fusionaron por fusión real el proceso palatino con el proceso nasal externo, queda conformado el surco nasolagrimal, se fusionan en la línea media, forma el segmento intermaxilar, el estomodeo, un montón de cosas que tienen que empezar a familiarizarse, porque si no se les va a complicar todo. Si vamos a la 7ª y 8ª semana, vemos cómo aparecen de estas estructuras que veo acá, violáceas, que corresponden a los procesos maxilares, aparecen 2 nuevas estructuras en forma de aletas, que son los procesos palatinos. Esos procesos palatinos al principio no están como tengo yo el paladar hoy o alguno de ustedes, sino que se encuentran en forma vertical. ¿Y por qué se encuentran en forma vertical? Porque si nosotros vamos a esta estructura, lo que vamos a encontrar tapizando el techo de las fosas nasales va a ser la ubicación o la lengua. Por eso, estas estructuras llamadas procesos palatinos al principio están verticales. Es bastante difícil explicarlo de esta forma, pero bueno, cuando volvamos a las clases va a ser muchísimo más simple de entender. Lo que estoy viendo acá es el tabique nasal. Esto que estoy viendo acá es el tabique nasal. En este lugar lo que vamos a encontrar va a ser la lengua, por eso estos procesos están verticales.
y no horizontales como los tenemos en forma definitiva. ¿Qué es lo que sucede? Cuando desciende la lengua para ubicarse en el piso de la boca, estos procesos que al principio eran verticales comienzan a horizontalizarse, o sea, se hacen horizontales y se fusionan en la línea media. Si yo sigo avanzando, veo este esquema y parece cualquier cosa menos un corte. Veo cómo se da la formación del paladar secundario. Si yo veo acá, tengo el tabique nasal, que era lo mismo que estaba observando aquí. El tabique nasal. ¿Qué tengo acá? Esto corresponde a la lengua. La lengua está ubicada casi sobre lo que es el tabique nasal. A los lados lo que tengo son estos procesos palatinos o apófisis palatinas que tienen una forma vertical. Cuando la lengua desciende, estos procesos palatinos se hacen horizontales y se fusionan en la línea media. Esa fusión va a ser una fusión aparente, como sucedía con los procesos nasales internos. Esa fusión va a hacer que hacia abajo tapice la cavidad bucal, o sea el techo de la cavidad bucal, y hacia arriba el piso de lo que va a ser las fosas nasales. Llevamos 46 minutos de filmación. Bueno, semana séptima, todo lo que expliqué anteriormente. Bien, novena semana del desarrollo, es lo mismo, yo vuelvo a aplicar esto que vimos recién, es lo mismo que vimos anteriormente. Acá tenemos la formación de los cornetes, acá está la lengua cuando comienza a descender. Esto que tengo acá, si yo hago el cuadradito y lo agrando, lo observo acá. Estos son los procesos palatinos que se están uniendo en la línea media. Acá tengo el tabique nasal. Esto que tengo acá es la lengua que está descendiendo. De esta forma queda formado el paladar definitivo. ¿En qué semana? En la 11 y 12 semana. Fíjense lo que pasó acá, que sería la continuación de este esquema que tengo acá, de este preparado que tengo acá. Tabique nasal, fusión de los dos procesos palatinos, ¿sí? Fusión, la lengua por debajo que descendió, los cornetes y demás. De esta forma queda conformado el paladar primario y el paladar secundario. Bueno, chicos, espero que les haya servido. Ante cualquier consulta tienen las clases virtuales de la semana que viene. Sería bueno que se interioricen un poquitito más sobre toda la terminología que he utilizado. Es bastante complejo tratar de explicarlo a través de una computadora, pero bueno, espero que les haya servido y ante cualquier consulta, les repito, tienen una excelencia en los docentes en forma virtual y lo tendrán en forma personal. Bueno, abrazo para todos.